Todo está servido para una revancha entre Jake Paul y Nate Diaz en MMA. Soy José y esto es Fans Combat. Y sobre eso va este video. La pelea de boxeo fue un éxito comercial. Llenaron el American Airlines Center de Dallas y tuvieron buenos números de ventas de pay-per-view. También fue un éxito de entretenimiento. La gente quedó conforme con lo que vio esa noche. Paul estuvo en control de la pelea durante los 10 asaltos. Conectó grandes golpes en el primer asalto. Luego tumbó a Nate en el quinto, pero Nate aguantó los 10 asaltos y mantuvo su imagen de tipo duro. Antes del combate, Jake predijo que ganaría por nocaut, pero tuvo que darle crédito a Diaz por su durabilidad y persistencia en los momentos difíciles. Este fue el resultado más favorable para vender una revancha, mucho más que si Jake hubiera noqueado a Nate en el primer asalto. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. En una pelea de MMA habrá mucho más interés y mucho más dinero porque habrá más morbo. Sería la primera vez que Jake pelea en MMA, el primer boxeador que acepta el reto de enfrentar a un peleador de MMA en la jaula. Por lo que Nate Diaz sale ampliamente favorecido en las apuestas. Según betonline.ag, Diaz abre menos 1200 contra más 650 para el desvalido Paul, asumiendo que sea un combate serio de MMA. Y PFL pondría mucho dinero. Para eso ficharon a Jake Paul. Jake va a empujar para que eso suceda. Ya se vio que Nate en boxeo no tiene mucho que hacer y no podrá rechazar los millones que se están poniendo sobre la mesa. Se habla de que Nate ya tiene una oferta para enfrentar a Jake Paul en MMA bajo la promoción de PFL por la increíble suma de $10 millones. Aunque en un primer momento el de Stockton rechazó pelear bajo la promoción de PFL, ya antes del sábado había dicho: yo no pelearía bajo esa organización si hacemos algo que sea real, una copromoción en todo caso. Eso quiere decir que ya Díaz estaba abierto a negociar, y después de la derrota, cuando le preguntaron por el tema, respondió: en este momento vamos a ir a casa y vamos a hablar sobre eso, vamos a decidir si queremos hacer MMA o boxeo, después veremos qué decisión tomar. El equipo de Jake Paul dijo que quería una revancha en PFL y creo que si realmente surge esa opción sería mediante una copromoción con Real Fight, la promotora de Nate, y PFL. Estaría de acuerdo con eso, pero mi objetivo es obtener una revancha en cualquier disciplina. Vamos a ver qué pasa con él, si realmente quiere hacer eso, si no estaré persiguiéndolo de por vida, dijo Nate entre risas. De cualquier manera estará bien para mí. Está claro que Nate quiere la revancha y una vez más queda claro que está abierto a negociar. Por otra parte, ¿cuáles son las intenciones de Jake Paul? El youtuber boxeador dijo después de su victoria ante Díaz: mis ganas de enfrentar a Nate Diaz en MMA son reales, siempre he sido sincero al respecto. Quiero hacer historia yendo a las MMA y haciendo un evento masivo. Ningún boxeador se ha animado a ir a las MMA, los peleadores de MMA van al boxeo, pero no al revés. Quiero respetar su deporte, crecí fanático de las MMA y por eso me gustaría hacerlo en el Smart Cage de PFL. Si Nate acepta, me verán lanzar codazos y patadas. Las palabras de Jake tienen todo el sentido. El que hagan la revancha en MMA sería histórico, sería masivo. Si unimos todos los puntos, como dije desde el principio, todo está servido para una revancha entre Jake Paul y Nate Diaz en MMA. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.